Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión del Aula de Cultura del Diario Montañés, que como ustedes saben hacemos en colaboración con el Ateneo. Y en esta sesión de hoy tenemos como invitado a alguien que ustedes conocen perfectamente, que es el propio presidente del Ateneo de Santander, Manuel Ángel Castañeda. Castañeda nos va a hablar del legado de John Fitzgerald Kennedy, de cuyo asesinato se cumplen hoy exactamente 60 años. Manuel Ángel Castañeda es un periodista de raza, un periodista aguerrido, con una larguísima trayectoria que se inició pues hace muchos años, ¿no? Y a lo largo de una carrera larga y honda, pues ha desarrollado muchas facetas. Él, que conste que la presentación la hago desde la admiración y desde la amistad. Eso no es algo que impida que sea objetivo en lo que diga aquí, pero bueno, queda dicho porque es parte de la admiración por sus virtudes personales y profesionales, es parte de lo que bueno, pues yo tengo que decir o aportar acerca de Manuel Ángel. Él estudió periodismo y magisterio y se curtió en la información local de Santander, ejerció distintas corresponsalías, trabajó en el periódico El Cantábrico, hasta que en 1967 se inaugura una relación con el Diario Montañés que dura hasta hoy en día. Son 65 años de vínculo, de largo vínculo profesional en el que Manuel Ángel desarrolla buena parte de su actividad profesional y en el que vive algunos de los momentos clave de la historia del Diario Montañés. En el diario, como es natural, en un periódico regional, él hace de todo desde el primer momento y siempre con una extrema preocupación por detectar las tendencias del momento y explicarlas, detectar cuáles son los momentos clave, cuáles son esos elementos que son los que están por detrás del sustrato de la historia de una sociedad, de un país, del mundo en el que vivimos. Sirva como ejemplo esas páginas musicales que hace en la primera parte de su trayectoria profesional. Él hace unas páginas que nadie sabe cómo consigue esa información, pero que entroncan con las músicas del momento de Gran Bretaña o de Estados Unidos, que son el furor mundial, y él las cuenta para los lectores del Diario Montañés con la firma de Dylan. Él, después de seguir bastantes años en el diario, haciendo, como digo, de todo, en el año 79, en un momento crítico para la historia del periódico, se hace cargo de la dirección. El Diario Montañés está muy mal, está en una situación crítica, y la propia plantilla le elige a él como director. Y él se encarga de hacer de todo en ese primer momento. No solo dirigir el periódico, sino junto con Julián Pelayo y buscar los accionistas que lo refloten el periódico, buscar el equipo de redacción, los equipos que tienen que hacerse cargo de la administración, de la parte comercial, y reflotar y lanzar en una historia que merece una conferencia en sí misma y en la cual pues simplemente aporto esta pincelada porque yo creo que es una situación crítica y para el periódico y muy importante en la historia del periodismo de cántabro y del periodismo nacional, porque es un fenómeno que se da en muy pocas ocasiones, ¿no? Como un periódico venido a menos y en una situación económica de quiebra total consigue el liderazgo que bajo su dirección alcanza y la trascendencia en la sociedad cántabra que hoy en día pervive, ¿no?
estuvo más de 30 años al frente del periódico. Bajo su dirección el periódico hizo, pues, como ustedes comprenderán, pues, cantidad de informaciones de todo tipo, investigaciones prestigiosas, cosas pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Lo que es el día a día de un periódico regional. 30 años, creo, algo más de 30 años 31. como director, 31 exactamente. Posteriormente fue director de publicaciones y hoy en día sigue vinculado como articulista y como director de su aula de cultura. Otras facetas de Manuel Ángel, su vocación literaria es una faceta importante. Él es un grandísimo especialista en literatura hispanoamericana, de cuestiones cubanas lo sabe todo y bueno, pues tiene un vínculo con la conferencia de hoy, esta especialidad suya por la crisis de Bahía de Cochinos, ¿no? de Kennedy, que fue un elemento clave en su mandato y donde se escenifican los momentos críticos de la Guerra Fría. También es profesor de periodismo y sobre todo promotor, impulsor, acompañante de todo tipo de iniciativas que redunden en beneficio de Cantabria. En estos momentos, en la Asociación Foramontanos 21, este mismo Ateneo, la Asociación Plaza Porticada, etcétera, etcétera. Él, pues sus opiniones nos llegan a través de sus artículos, agudos, certeros, documentados, y también practica la agudeza de esas micropíldoras que hace a través de Twitter, ¿no? Sobre el tema de que nos va a hablar hoy, pues él será el que hable. Yo simplemente hago un pequeño apunte de lo que a mí me parece que es una de las cuestiones más importantes del legado de Kennedy traídas a hoy en día, porque Kennedy, entre los muchos elementos que él va a desgranar, yo extraigo uno que es, Kennedy creo que inaugura la comunicación política moderna. Él traslada la comunicación política a otro ámbito y hoy en día seguimos viviendo de eso que él inaugura y que probablemente nuestros políticos hoy en día hayan llevado hasta el paroxismo, casi, ¿no? Pero él utiliza la familia como elemento, la imagen personal, el glamour, sus condiciones individuales, su imagen, y todo pasado por el filtro de la televisión. Él inaugura la televisión como palanca de una imagen y lo utiliza como un valor político o como un valor de comunicación política. Probablemente Kennedy, sus políticas eran de por sí importantes, por lo que tenían de novedad y de ruptura con las convenciones tradicionales. Él hace una nueva política, eso es una realidad, pero además la presenta de una forma distinta. Los famosos debates con Nixon, ¿no? en televisión, donde le gana porque cuida su imagen, su presencia, cómo colocar los mensajes, su famosa camisa azul. Quedaba mejor en la tele frente a la camisa blanca y al sudor que caía porque estaba mal maquillado de Nixon, ¿no? Bueno, pues de todo esto nos va a hablar Manuel Ángel. A todos estos aspectos de Kennedy obviamente se suma pues el magnicidio, ¿no? Que muere en plena actividad con decisiones políticas muy relevantes tomadas en esos momentos y el misterio del magnicidio que se prolonga hasta hoy en día. Pues nada, maestro, cuando quieras. Íñigo, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo como periodista tengo que decirles que todo esto, como él bien ha indicado al principio, lo ha dicho un amigo, pero la mitad de esto no es verdad, ¿eh? O sea que no se lo tomen en serio. He sido objetivo. No. Ha sido elogioso y yo te lo agradezco mucho, Íñigo. Muchas gracias. Bueno, como bien ha dicho Íñigo Noriega, un gran periodista,
que está llevando ahora mismo el diario Montañés, también en unos momentos difíciles, en una etapa de transición que está afectando mucho al universo de la comunicación y lo está haciendo muy bien, pero como le he dicho, precisamente hoy se cumplen los 60 años, el 60º aniversario del magnicidio que acabó con la vida de John Fitzgerald Kennedy, que, entre otras muchas cosas, fue el primer presidente católico de los Estados Unidos. Esto aquí, visto desde Europa, nos parece algo poco importante, pero para Estados Unidos significaba algo muy, muy decisivo, porque significaba empezar a quebrar la espina dorsal de aquella nobleza, entre comillas, que se había construido en la costa este americana, fundamentalmente en Boston y Filadelfia. Bien, como digo, hace 60 años asesinaron a Kennedy. Cuando le matan, había cumplido solamente 2 años y 10 meses desde que tomó posesión un 20 de enero como presidente de los Estados Unidos. Esto me parece importante porque cuando yo voy a hablar ahora del legado que él ha dejado, conviene que veamos en qué poco tiempo pudo afrontar tantas cosas, poner en marcha tantos proyectos y afrontar tantas crisis. Y especialmente me parece interesante que cuando ahora algunos políticos nos dicen que es que, claro, con un mandato de 4 años no da tiempo a hacer nada, hay que tener el segundo mandato o el tercero. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de cómo en menos de un mandato presidencial de 4 años se pueden hacer muchas cosas y afrontar muchos problemas. Vamos a empezar con el magnicidio, lo que sucedió hace 60 años en la ciudad de Dallas, donde Kennedy estaba ya iniciando lo que aquí llamaríamos precampaña electoral para la renovación de su mandato. Las elecciones iban a ser en el año 64, en noviembre, y él le asesinan en noviembre del 63. Estaba ya empezando a moverse por los diferentes estados para intentar ganar la reelección. Vamos a ver un vídeo. Esta es la ciudad de Dallas. El avión presidencial, el Air Force One, aterrizando con Jackie Kennedy en Dallas. Y aquí la gente que le está esperando en las calles hacia la plaza donde Harvey Oswald le asesina de 3 disparos. Estamos viendo la escena en la que ya le han disparado a Kennedy y cómo Jackie se sube en el coche para atender a Kennedy. El asesinato se produce con 3 disparos. El primero no acierta, no le da a Kennedy. El segundo es un disparo que le entra por la garganta y que, lógicamente, y aquí hay algunos médicos que esto lo pueden explicar mucho mejor que yo, le produce una gran hemorragia, y ya el tercer disparo es el que le da en plena cabeza, en el cerebro, y le mata prácticamente en el acto. Aunque intentaron reanimarle y le llevaron al hospital, pero realmente el tercer disparo ya era mortal de necesidad. Pensemos que el autor del magnicidio, Harvey Lee Oswald, está situado en un edificio alto desde la 6ª planta y además le dispara cuando ya Kennedy está de espaldas a él y está bajando por una calle bastante amplia. Primero tiene que tomar una curva y en esa curva la velocidad del coche, que ya era pequeña, porque pensemos que
estaban haciendo campaña electoral, iba en coche descubierto y los automóviles iban muy despacio para poder saludar a la gente. Los que han estudiado los vídeos calculan que el coche no iba a más de 40 kilómetros por hora y que en el momento de tomar la curva aminora todavía más la velocidad y es ahí cuando le disparan. Con todo, pensemos que Oswald tiene que disparar con un rifle al que hay que cargar cada vez que se va a hacer otro disparo y que además tiene que apuntar desde bastante distancia. Esto ha dado lugar a innumerables especulaciones, cómo pudo hacer 3 disparos en un lapso de tiempo muy pequeño, cómo además pudo acertar 2 de los 3 y hasta qué punto, digamos, no hubo otro tirador que es el que también pudo disparar a Kennedy y colaborar en su asesinato. El informe Warren, que es el que encarga la presidencia de Estados Unidos para aclarar el magnicidio, bueno, el informe Warren, cito de memoria, pero debe tener algo así como 30.000 páginas, y cuando se quiere ocultar algo, nada mejor que hacerlo entre un montón de folios, de informes, de peritos y demás. Pero lo cierto es que siempre ha habido sospechas, dudas, de si hubo un segundo tirador que estaba no en la 6ª planta del edificio desde donde se le disparó, sino en la calle, en una zona alta, pero mucho más cerca. La realidad, pues yo creo que nunca la sabremos, aunque todavía no se han desclasificado todos los documentos referentes a la investigación. Una parte pequeña queda todavía sin desclasificar, pero también es verdad que puede ocurrir que la teoría en principio más sencilla, que es que fue Oswald solo, que tenía habilidad y que era un buen tirador, el que lo hizo él en solitario. El asunto quedará ahí y supongo que seguirá todavía dando mucho que hablar. Hoy mismo, en el diario Montañés, por ejemplo, que se ha hecho un despliegue muy interesante con un vídeo en el que se va recordando casi minuto a minuto el día, el 23 de noviembre, que asesinan a Kennedy, y se puede ver el ambiente que había en Dallas. Bien, aquí vemos en imágenes el disparo, Jackie Kennedy, que iba adelante, va hacia su marido, y aquí vemos también la imagen ya con uno de los escoltas. Bien. Vamos a ver cómo Walter Cronkite da la noticia en la CBS News del asesinato de Kennedy. Seriously wounded by this shooting. It was back. Este es Walter Cronkite, que era el gran presentador de los informativos This picture has norteamericanos. just been transmitted by wire. It is a picture taken just a moment or two before the incident. If you can zoom in with that camera, we can get a closer look at this picture. And almost exactly 1 hour Esto after es en un this momento dado que él this mismo now se famous emociona announcement. al From confirmar Dallas, que ha muerto. Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Vice President Lyndon Johnson has left the hospital in Dallas, but we do not know to where he has proceeded. Presumably, he will be taking the oath of office shortly and become the 36th President of the United States.
Bien, esta imagen de Walter Cronkite dando la noticia ha sido una de las imágenes que más se ha visto a lo largo de la historia, y hay un dato que conviene tener en cuenta, y es que tanto Walter Cronkite como el entonces director del diario Washington Post, Ben Bradley, eran amigos personales de Kennedy. Ben Bradley vivía en un chalet casi al lado del que tenía la familia Kennedy en Georgetown, en Washington. Y por tanto había ahí un componente emocional también personal. Bien, sobre los autores intelectuales del magnicidio, bueno, se han escrito decenas, cientos de libros con diferentes teorías de todo tipo, desde las más alocadas hasta las que parecen más posibles, siempre teniendo en cuenta que el informe Warren ratifica que fue Harvey Lee Oswald en solitario el que mata a Kennedy por una cuestión prácticamente de locura personal. Las tres teorías más, las tres teorías más manejadas y que pueden tener ciertos vicios ciertos indicios de ser verosímiles son estas. Bueno, la primera es que Oswald fue ayudado por un grupo de inmigrantes cubanos que habían huido de la dictadura de Fidel Castro y que no estaban de acuerdo con lo que sucedió en Bahía de Cochinos o Playa Girón, de lo cual hablaremos un poquito más adelante, que fue el desembarco en Cuba de un grupo de voluntarios cubanos, la mayoría procedentes del exilio, que intentaron tomar una de las ciudades del centro de la costa cubana para que, una vez asentados allí, al menos durante unos días, proclamar la República Independiente Cubana y recibir ayuda de los Estados Unidos ya como casi un país constituido. Aquello fue un fracaso estrepitoso, murieron muchos de los voluntarios y otros fueron apresados y, eso sí, Kennedy los rescató a base de negociar con el gobierno de Castro de un montón de dinero, de ayudas, etcétera, para que a cambio de eso pudieran regresar a Estados Unidos los voluntarios de Playa Girón. Esa es la primera de las teorías. La segunda señala a la mafia como autora de este atentado. ¿Y por qué a la mafia? Bien, el padre de Kennedy, Joseph Kennedy, siempre, aunque nunca se ha probado documentalmente, siempre se ha dicho que tuvo muchas relaciones con la mafia norteamericana, hasta el punto que en las elecciones en las que Kennedy logra la victoria y por tanto la presidencia, el resultado en Chicago, que es uno de los estados que más representantes, votos aporta a la elección presidencial, fue espectacular. Y ahí siempre se dice que la mafia colaboró en la campaña de Kennedy para que llegara a la presidencia. ¿Qué ocurre? Que cuando Kennedy llega a la presidencia, nombra fiscal general, en España el equivalente sería ministro de Justicia, a su hermano Bob. Y Bob Kennedy empieza una campaña durísima contra la mafia norteamericana. De ahí la teoría de que la mafia quería vengarse porque entendía que la familia Kennedy, a la que en teoría habían ayudado, les estaba persiguiendo y por tanto le mataron. Y ya la tercera teoría es la del Ku Klux Klan. Kennedy había empezado ya una política para terminar con la segregación racial, especialmente en los estados del sur de los Estados Unidos. Eso, lógicamente, al Ku Klux Klan no le gustaba ni poco ni mucho, y
hay quien sostiene que fue el Ku Klux Klan el que contrató o convenció a Harvey Oswald para que asesinara a Kennedy. Pero tampoco se ha podido probar y por tanto todo esto son meramente especulaciones y como tal debemos tomarlas. Sobre el asesinato de Kennedy, después veremos que el entierro fue realmente espectacular por las calles de Washington. Aquí vemos a sus dos hijos junto con la familia, con Bob Kennedy ahí, con la viuda y con el otro hermano. Y bueno, fue realmente un funeral de Estado al que acudieron la mayor parte de los presidentes y de las casas reales europeas y de medio mundo, porque el asesinato de Kennedy produjo una conmoción realmente espectacular en un momento en el que todavía la televisión en España, por ejemplo, pues estaba en mantillas, pero sí, lógicamente en Estados Unidos y en otros países ya era un medio de comunicación masivo y muy importante. Cuando se analiza lo que hizo Kennedy en esos 2 años y 10 meses, yo creo que es para detenerse y pensar cómo se pudo hacer tanto en tan poco tiempo y cómo también al mismo tiempo quedaron muchas cosas sin hacer por falta de espacio temporal para llevarlo a cabo. El primer asunto con el que se tiene que enfrentar Kennedy, le acabo yo de mencionar, es el desembarco de Playa Girón o Bahía de Cochinos en Cuba. Esto era un proyecto de la CIA que se había desarrollado durante la etapa de la presidencia anterior, que fue el general Eisenhower, y a Kennedy llega a la presidencia en enero, el desembarco se produce en abril, le dan prácticamente todo en la mano para que él simplemente dé el ok y adelante. Y lo hace. Y aquello fue un desastre sin paliativos. En primer lugar, en la ciudad de La Habana, 3 días antes del desembarco, ya mucha gente comentaba por la calle que vienen y que van a venir tal día y que, en fin, era como la guerra de Gila, pero muy sangrienta. Desembarcan en Playa Girón. A los 2 días, consiguen entrar 10 kilómetros tierra adentro. El ejército cubano y fundamentalmente la aviación cubana los masacran y terminan o muertos o presos. ¿Cuál fue la culpa que le echan a Kennedy? Bueno, el no haber mandado a la aviación norteamericana a intervenir y el no haber enviado tropas para apoyar a los voluntarios. Pero es que él eso no lo tenía previsto y lo que le habían contado los generales o los jefes de la CIA era que esa fuerza de voluntarios que iba a Cuba apenas iba a encontrar resistencia y que además el pueblo cubano se iba a echar a la calle para apoyar a los rebeldes, entre comillas, porque estaban ya hartos de Fidel Castro y que por tanto iba a ser poco menos que un paseo militar. Como digo, aquello fue un fiasco y Kennedy de ahí aprendió una lección que luego veremos que le sirvió en la crisis de los misiles y en algunas otras operaciones internacionales, que es no fiarse prácticamente nada ni de los militares ni de la CIA y tampoco de aquellos expertos que, si se acuerdan, en España se tradujo como los cabezas de huevo, estos que venían de las grandes universidades, de Harvard, de Yale, y que en teoría lo sabían todo, pero que luego no sabían de lo que pasaba en las calles ni en la realidad.
y Kennedy de ahí sí aprendió esa lección que, como digo, después la utilizó para no hacer caso a los militares en la crisis de los misiles. Bien, primer tropiezo de la presidencia de Kennedy en la Bahía de Cochinos. La segunda crisis fue la de los misiles. Habrán visto ustedes seguramente algunas películas, algunas bastante buenas y que reflejan muy bien cómo fue aquello, y es cuando uno de los aviones espía norteamericanos, los famosos U-2, sobrevuelan la isla de Cuba haciendo fotografías y descubren que hay unas rampas de lanzamiento de misiles situadas ya en la isla. Y además ven que están empezando a llegar las piezas para los propios misiles. ¿Qué significaba eso para Estados Unidos? Bueno, pensemos que Florida está a 100 kilómetros de la isla de Cuba, que tenían toda la península de Florida, toda la parte de Texas, de Alabama, etcétera, a una distancia tan corta que no daría tiempo a ningún tipo de interceptación entre el lanzamiento de los misiles en Cuba y su explosión en las ciudades norteamericanas. Naturalmente, eso para Estados Unidos era algo tremendo que les dejaba en una situación de absoluta debilidad frente a la Unión Soviética, y conviene recordar que estaban en plena Guerra Fría. Lo que le recomiendan los militares, fundamentalmente, cito de memoria, Le May, que era el general del Ejército del Aire, que además había intervenido en la Segunda Guerra Mundial en los bombardeos en Japón, lo que le recomiendan es que hay que invadir inmediatamente Cuba, que además con las fuerzas que tienen en ese momento iba a ser un paseo militar, y que con eso, por una parte, se eliminaba el problema de los misiles y por otra se terminaba con la dictadura de Fidel Castro. Kennedy no aceptó en ningún momento esa teoría. ¿Por qué? Porque él también veía que iniciar una guerra en ese momento podía hacer estallar una guerra mundial con unas consecuencias incalculables. Les recomiendo una película que creo que se titula 8 días de octubre, en la que refleja muy bien cómo el equipo de Kennedy se tuvo que enfrentar a lo que llamaban, o se siguen llamando, los halcones en los Estados Unidos, es decir, los que están a favor de procedimientos violentos si fueran necesarios para atajar las crisis, frente a los que intentaron arreglarlo a través de la negociación. Kennedy, en un momento dado, se dirige al pueblo norteamericano a través de la televisión, de ahí la importancia, como ha dicho Íñigo, de los medios de comunicación, para explicarles esta situación. Y lo que hace es tomar una medida intermedia. Ordena el bloqueo por mar de la isla de Cuba. Estados Unidos tenía y tiene una flota muy potente, con la ventaja además de que Cuba lo tiene al lado, y lo que hacen es rodear Cuba con barcos de guerra y parar a todo barco que se dirige hacia Cuba y registrarle para ver si lleva piezas para los misiles o no. Con eso se para el primer golpe, que es no vamos a invadir Cuba, sino que nos vamos a limitar al bloqueo. Mientras, a través de su hermano Bob y de la embajada soviética en Washington, se entabla una negociación en la que directamente Khrushchev y Kennedy abordan el asunto. Fue el inicio de lo que luego se llamó el teléfono rojo,
que conectaba directamente el Kremlin con la Casa Blanca y que permitía en un momento dado tener esa conversación. ¿Y por qué? Porque muchos hombres de la inteligencia norteamericana sospechaban que el propio Khrushchev estaba muy presionado por sus militares para seguir adelante y que, hablando con Kennedy, podrían solucionarlo. Al final, aquello se arregló con un pacto en el que inicialmente los soviéticos se retiraban de Cuba y desmantelaban lo que ya estaba montado de las plataformas de lanzamiento, y al cabo de unos meses, por casualidad, Estados Unidos desmontó los misiles que tenía en Turquía y que eran la amenaza más directa para la Unión Soviética. Por tanto, está claro que ahí hubo un pacto de tú desmontas inmediatamente los misiles de Cuba y yo un poquito más adelante desmonto los misiles que hay en Turquía. Y de esa manera solventó esa crisis que estuvo muy a punto de producir una guerra que en aquel momento, con las armas nucleares en pleno apogeo, podría haber sido tremenda. La tercera crisis que afronta Kennedy es el muro de Berlín. En el año 61, en agosto, en teoría, la República Democrática Alemana, que esto, permítame la anécdota, yo cuando era jovencito decía, bueno, si esta es la República Democrática, estos serán los buenos, los que votan y la libertad, y resulta que era lo contrario. Y por tanto también nos tiene que hacer ver cómo se maneja el lenguaje para despistar. Bien, la República Democrática Alemana decide que para protegerse de la posible entrada masiva de alemanes occidentales a la Alemania oriental, pues iban a hacer un muro. Naturalmente la situación era la contraria. A diario, todo el que podía salir ya del Berlín oriental se pasaba al occidental porque veían perfectamente la diferencia del nivel de vida y de las comodidades que había en un lado y en otro. En muy pocos días el muro de Berlín está instalado y naturalmente estuvo pues casi hasta el final del siglo XX, cuando casi por error se desmonta ese muro de Berlín. Eso naturalmente a Kennedy le suponía el ver cómo las fuerzas soviéticas avanzaban, pero sobre todo cómo se cercenaban las libertades. Hago un inciso. Si hubiera que definir las prioridades de Kennedy como presidente norteamericano, su bandera, su lema fue la libertad, porque él sostenía que sin libertad todas las demás virtudes no tienen sentido y no tienen valor. Bien, Kennedy viaja a Europa, va a Berlín y en Berlín pronuncia un discurso. Bueno, esta es la jura de Johnson en el avión presidencial cuando regresan con el cadáver de Kennedy a Washington. Estaban en Dallas. De Dallas a Washington debe haber unos 2.000, 3.000 kilómetros. Aquí vemos a Oswald con dos policías al lado y aquí vemos cómo matan a Oswald cuando iba también entre esos dos policías. Y esto es el informe Warren, el final, firmado por todos los que han intervenido en el informe Warren. La bala mágica, que antes os hablé de ella, la bala mágica es la segunda bala que le entra por la garganta a Kennedy, rebota y deja malherido al gobernador de Dallas, que es el que iba en el asiento delantero. La que va
a su izquierda es su mujer y la que va a la izquierda es Jackie Kennedy, la mujer del presidente. Ese extraño bote de la bala ha sido muy estudiado y finalmente se ha bautizado como la bala mágica, porque muchísimos expertos sostienen que eso no es posible. Ese rebote no es posible y que eso fue otro disparo que se hizo desde otro sitio y que la bala quedó en el coche, pero no se quiso extraer o investigar. Pero bueno, todo eso, como digo, son especulaciones. Los posibles autores, el Ku Klux Klan, etcétera. Perdón. El desembarco en la bahía de Cochinos, Playa Girón. Esto es el mapa de Cuba, la parte donde van al desembarco, cómo han salido de Puerto Cabezas, etcétera, lo que hemos contado ya antes. La crisis de los misiles. Esto es, lógicamente, en Estados Unidos. Y aquí, el muro de Berlín. Estamos viendo, como ya ponéis la atención, parte oeste de Berlín, y usted está abandonando la parte oeste de Berlín. Kennedy, en Berlín, pronunciando un discurso, creo que hay otra imagen, no, esta es la... Perdona. Vamos a ver si yo consigo que esto vaya para atrás. No, bueno. Esto lo veremos luego. Bien. Kennedy en Berlín. Sí, no, bueno, está bien así. Kennedy en Berlín pronuncia un discurso que realmente, bueno, marcó una época. El discurso de Kennedy en Berlín es un discurso sobre la libertad y sobre la reflexión de los dos mundos, el mundo democrático libre y el mundo soviético. Lo veremos un poquito más adelante. Sí me gustaría hablar un poco de la familia Kennedy, porque la familia Kennedy tiene también una historia importante. Bien. Esto es la guerra de Vietnam. Joseph Kennedy, el padre, el que fundó la dinastía, el que fundó la dinastía fue un hombre de origen irlandés, segunda generación de inmigrantes irlandeses. Sí. Segunda generación de inmigrantes irlandeses que amasó una gran fortuna, pero tenía ese complejo de los nuevos ricos. Pensemos que ellos vivían en Boston. Allí ya se había creado una nobleza, entre comillas. Pensemos que en Estados Unidos es un país jovencísimo, no había habido tiempo ni tan siquiera para decantar la historia, pero las élites estaban en Boston y en Filadelfia y había una serie de familias que serían el equivalente en España a la nobleza. Kennedy, como irlandés inmigrante, pues no tenía acceso a ese tipo de reuniones, a ese tipo de sociedad, y los que han estudiado su biografía sostienen que tenía un complejo importante de nuevo rico y de no ser aceptado por las grandes élites norteamericanas. Eso hace que uno de sus propósitos en la vida es que su hijo mayor tiene que ser presidente norteamericano y que estos chicos de Boston y Filadelfia se van a enterar. Nosotros vamos a llegar. Naturalmente piensa en su hijo mayor, Joseph, se llama como el padre,
y le empieza a preparar para carrera política. ¿Qué ocurre? Que Joseph, tanto como luego su hermano John, se alistan en la Segunda Guerra Mundial y Joseph Kennedy muere cuando ya además la Segunda Guerra Mundial está prácticamente a punto de terminar, en una operación casi suicida para la que se presentó voluntario. Era un experimento en el cual desde un avión de bombardeo, uno de estos grandes aviones que hubo al final de la Segunda Guerra Mundial, se lanzaba otro pequeño avión con una bomba de tal manera que pudiera dirigirse muy directamente a un blanco muy concreto y no por el sistema que había entonces, que era el de bombardeo masivo por alfombra. Es decir, los aviones volaban altos, lanzaban las bombas más o menos donde tocaba, pero más o menos. Esto era un sistema de precisión. El avión en el que va Joseph Kennedy Jr. explota en el aire y muere. A su vez, John Fitzgerald Kennedy está combatiendo en el Pacífico. Y ahí se produce también un incidente que le veremos luego cuando hablemos de las enfermedades de Kennedy, porque estuvo a punto de morir ahogado y consiguió salvarse la tripulación que iba con él, que eran unas 12 personas en una lancha pequeña, y ponerse a salvo en una isla donde luego son rescatados. Joseph Kennedy, obsesionado con que un hijo suyo tiene que llegar a presidente de los Estados Unidos. Cuando en la Segunda Guerra Mundial, concretamente en el año 45, ya, como digo, con la guerra prácticamente terminada, muere su hijo mayor, decide que sea John, el siguiente, el que coja la antorcha. ¿Perdón? El que coja la antorcha y siga la carrera presidencial para conseguir llegar a la Casa Blanca. A todo esto, todos los Kennedy han sido senadores. Joseph Kennedy tuvo 9 hijos, 4 chicos y 5 chicas. Los 4 estuvieron en política, los 4 fueron senadores. El mayor murió joven en la Guerra Mundial. John fue primero senador y luego presidente. Su hermano Bob fue senador y candidato a la presidencia, donde también le asesinan. Y el último, Edward, fue senador y intentó ser candidato a la presidencia, pero tenía encima el escándalo del famoso accidente en el que murió Mary Jo, una secretaria de su hermano Bob, que iba con él en el coche en un accidente en una ciudad norteamericana, para mí con un nombre casi impronunciable, Chappaquiddick. Cayeron con el coche al agua y ella murió ahogada, él consiguió salvarse, pero cometió el error, la imprudencia, la cobardía de no ir inmediatamente a dar cuenta del accidente para que todavía pudieran intentar rescatar a Mary Jo, sino que tardó unas 14 horas en ir a comisaría a contar lo que había sucedido. Cuando además ya la policía había encontrado el coche y habían rescatado el cadáver de Mary Jo. Pero bueno, la familia Kennedy, por tanto, involucrada siempre en política y con esa pulsión de su padre de llegar a la élite de verdad de las grandes familias norteamericanas. Estos son los hermanos Kennedy. Esa que veis ahí es Mary Jo, la que murió en Chappaquiddick. En la fiesta anterior en la que estuvieron, ya ahí abajo vemos el coche, cuando le están sacando del agua, era un puente con una curva, se salieron y cayeron al agua. Bueno, esto estamos hablando de
de cómo la tragedia ha perseguido también a los Kennedy. Pensemos, 2 hermanos asesinados, el nieto, John, muere pilotando su avioneta con su mujer cuando iban a una boda, creo que de Nueva York a Filadelfia o a una ciudad próxima, y en una tormenta mueren porque se estrella la avioneta, y este es el cuadro de mandos de la avioneta del nieto, del hijo de Kennedy. Y ahora llegamos a la nueva frontera. Kennedy siempre ha tenido 2 ideas en su cabeza. La primera, que fue esta, la nueva frontera. En Estados Unidos, hablar de frontera es hablar de la conquista del oeste, que no es lo que vemos solo en las películas de los indios y los vaqueros, sino lo que significaba cruzar el Mississippi y colonizar una enorme extensión de territorio completamente llano hasta las montañas rocosas, y que fue el gran impulso de los Estados Unidos, que le permitió admitir a millones de inmigrantes, fundamentalmente europeos, pero chinos, sudamericanos, y que es cuando se construye el gran país. Naturalmente, cuando esa frontera ya no existe, el río Mississippi ya es un río más, y todo ese oeste, medio oeste norteamericano ya está poblado, a Kennedy se le plantea, mejor dicho, ya anteriormente a Eisenhower se le plantea un problema importante. El problema es que el 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética coloca en órbita un satélite artificial, el Sputnik. Era una bola de este tamaño, pequeñita, que emitía un sonido que además se tomó a broma, una especie de bip, 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 y muchos, incluso los propios norteamericanos, decían, bueno, ¿y eso qué importancia tiene? Pues, bueno, que han lanzado ahí un satélite artificial que lanza un sonido. Pero naturalmente los científicos, los militares y los empresarios norteamericanos sí vieron que aquello era muy importante y que en eso iban muy por detrás de los científicos de la Unión Soviética. ¿Qué ocurre? Que el 12 de abril del 61, con Kennedy ya en la presidencia, los rusos lanzan al espacio a Yuri Gagarin, el primer cosmonauta de la historia, el primer hombre que salió de la órbita terrestre. Eso fue un golpe de imagen tremendo, porque Estados Unidos, que en teoría estaba a la vanguardia de todo, se veía superado por la Unión Soviética con el lanzamiento de Yuri Gagarin al espacio. Anteriormente había lanzado una perra, no sé si os acordáis, Laika. Primero habían hecho otra serie de experimentos, pero poner un hombre en órbita suponía realmente un paso de gigante. Y es cuando Kennedy decide crear la imagen de la nueva frontera, y que la nueva frontera es el espacio. Tenemos que dar o participar en la carrera del espacio. Los rusos no pueden ir por delante de nosotros. Y es cuando él reactiva y inyecta millones y millones de dólares en la NASA para que vayan preparando la llegada del hombre a la Luna. Naturalmente Kennedy no llegó a ver en el año 69 la llegada del hombre a la Luna, pero sentó las bases de ese proyecto, que realmente no significó solamente, bueno, el que llegara un hombre a la Luna, pues puede terminar en ser una anécdota. Es que naturalmente para llegar allí hubo que desarrollar tal cantidad de tecnologías que nos están todavía sirviendo ahora y que permitieron un impulso enorme a la investigación científica en Estados Unidos. Desde el punto de vista médico, porque pensemos
que en el siglo final del XVIII se sostenía que con esto del ferrocarril esto va a ser tremendo, porque claro, el ferrocarril va hasta a 40 kilómetros por hora y el cuerpo humano no está pensado para resistir esas velocidades, y menos cuando frena, en la desaceleración van a morir todos. Bueno, pues si pensamos en esa mentalidad, pensemos lo que es meter a un hombre en un cohete que en su parte inicial va a ir a una velocidad impensable. Por tanto, ahí hubo cantidad de estudios médicos, científicos, para conseguir materiales que pudieran resistir el calor de la entrada, de la reentrada de los que lanzaban al espacio en la Tierra. El teflón, por ejemplo, se desarrolla para eso. Y ahora creo que están las sartenes y estas cosas. Naturalmente, se desarrolla también muchísimo la informática y las telecomunicaciones. Había que hablar con aquellos astronautas que estaban en el espacio y además, si era posible, apenas sin retardo para que se pudieran tomar decisiones sobre la marcha. Esa carrera, además, curiosamente, era como si fueran dos equipos. Los rusos se decían a sí mismos cosmonautas y los norteamericanos astronautas. Entonces eran los cosmos contra los astros, como si aquello fuera una carrera a ver quién llegaba antes y quién conseguía los mayores logros científicos en la carrera del espacio. Bueno, quizás lo más importante de Kennedy, como digo, ha sido su parte política. Kennedy se convirtió en el gran defensor de la libertad y de la democracia, naturalmente con todos los peros que se le quieran poner y situándolo en aquel contexto de la Guerra Fría. No me resisto a leer algunas frases de las que dijo Kennedy en el discurso, como he citado antes, en el muro de Berlín, cuando viajó a la capital alemana, entonces todavía con la Alemania dividida en dos. Kennedy, entre otras cosas, dijo allí: hay mucha gente en el mundo que realmente no comprende o dice que no comprende cuál es la gran diferencia entre el mundo libre y el mundo comunista. Decidles que vengan a Berlín. Hay algunos que dicen en Europa y en otras partes, comillas, nosotros podemos trabajar con los comunistas. Decidles que vengan a Berlín. Hay algunos pocos que dicen que es verdad que el comunismo es un sistema diabólico, pero que permite un progreso económico. Decidles que vengan a Berlín. No conozco una ciudad, ningún pueblo que haya sido asediado por 18 años y que vive con la gran vitalidad y la fuerza y la esperanza y con la determinación de la ciudad de Berlín Occidental. Mientras, con esto termina, mientras el muro es la más obvia y viva demostración del fracaso del sistema comunista, todo el mundo puede ver que no tenemos ninguna satisfacción en ello. Para nosotros, como ha dicho el alcalde de Berlín, es una ofensa no solo contra la historia, sino también una ofensa contra la humanidad, separando familias, dividiendo maridos y esposas, hermanos y hermanas, y dividiendo a la gente que quiere vivir unida. Este discurso, junto con su discurso de toma de posesión en enero, son esos discursos que han marcado un antes y un después en el discurso. Estoy viendo que me temo que me estoy pasando de hora. Voy a ir terminando para que luego pueda haber coloquio. Bien, este discurso de Berlín es uno de los grandes discursos de Kennedy, el de su toma de posesión también, con unas frases a lo largo de su historia que realmente merecen la pena que se citen algunas. Dice Kennedy: si una sociedad libre no puede ayudar a los muchos que son pobres, no puede salvar
a los pocos que son ricos. Debemos usar el tiempo como una herramienta, no como un sofá. La conformidad es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento. Perdona a tus enemigos, pero nunca olvides sus nombres. El hombre sigue siendo la computadora más extraordinaria de todas. El mejor camino para el progreso es el camino de la libertad. Está también aquella famosa frase en su toma de posesión de, no preguntes qué puede hacer Estados Unidos por ti, sino pregunta qué puedes hacer tú por Estados Unidos. En una manera de lo que luego se ha llamado el capitalismo salvaje, de decirle a la gente que se busque la vida y que no esté bajo la tutela de papá Estado, porque al final papá Estado puede terminar convirtiéndote en un siervo y no en un ciudadano libre. Y ese era su gran mensaje. Bien, quiero ir terminando, porque veo que me estoy pasando. Sí creo que es interesante también resaltar un aspecto quizás más anecdótico. Cómo transforma Kennedy y su esposa Jackie la sociedad norteamericana. No lo he traído, pero bastaría con ver las imágenes del general Eisenhower, del propio Theodore Delano Roosevelt, el gran presidente norteamericano, el de sus esposas, el de los ministros, para ver el cambio de imagen casi copernicano que da Kennedy. En primer lugar, Kennedy es un hombre joven, apuesto, brillante, que no tiene nada que ver con sus antecesores en cuanto a su imagen, su aspecto, etc. En segundo lugar, su mujer, Jacqueline Kennedy, trae la moda de París. Ella era de origen francés y cuida mucho su vestuario y consigue cambiar la moda de las mujeres americanas. No solamente eso, sino que empiezan a cambiar las costumbres. En la larga marcha sobre Washington que hizo el líder negro Martin Luther King, sí, en esa marcha tenemos que pensar que allí canta Bob Dylan y Joan Baez, en lo que era ya el principio del cambio generacional que vino en la década de los 60. Con Kennedy en la presidencia ya cantaba y triunfaba Elvis Presley, que, como sabéis, causaba grandes escándalos en aquel momento en Estados Unidos. Empieza una revolución que se puede traducir en una frase. Hasta entonces los jóvenes imitaban a los mayores porque querían ser como los mayores. A partir de entonces los mayores tratan de imitar a los jóvenes porque quieren ser como los jóvenes. Bien, termino. Creo que la figura de Kennedy, ahora que estamos conmemorando el 60º aniversario de su asesinato, es un hito en la historia por lo que ha significado y, en mi opinión, por el valor que le dio a la libertad. La libertad que sin ella no se puede construir nada positivo ni nada que sea digno para las personas. Y por ello, yo desde aquí sí quiero concluir diciendo que la figura de Kennedy es digna de estudio y que hay que tener en cuenta además lo que hizo en tan poco tiempo. No tengo espacio para hablar, por ejemplo, de lo que él hizo a favor de la integración racial. Estamos viendo aquí uno de los lavabos en Alabama
para blancos y para negros, ni todo lo que pudo hacer y hizo en lo que él puso en marcha, la Alianza para el Progreso, que era el conseguir que los jóvenes de los países sudamericanos tuvieran una buena formación y se convirtieran en unas élites que lideraran los países hispanoamericanos de manera democrática. Si echamos la mirada atrás y si aquello hubiera funcionado, pues imagínense cómo sería ahora Hispanoamérica y no como es. Muchísimas gracias por su asistencia y ¡viva Kennedy! Bien, perdón. Ahora si quieren, abriremos un coloquio. Pues tenemos alguna pregunta ya por allí levantando la mano, una allí, otra allí. Sí, sí. En una ocasión, como jefe de director, yo fui a visitarle personalmente, le pedí un favor sobre una publicación, usted consintió y le a veces en la alternativa. Pero sobre Kennedy hay una cuarta hipótesis. Hay una cuarta hipótesis que usted no ha mencionado porque estamos en un momento delicado en el mundo. Y esa hipótesis es que él quiso volver al patrón oro y no se lo querían permitir los que manejan el dólar. Y en esa hipótesis hay ahora mismo una tesis, una lucha en Estados Unidos. Y como bien dijo Kennedy, hay un plan de esclavitud para cada niño, mujer y hombre. Y en eso estamos ahora con el nuevo orden mundial, y lo pongo y lo expongo porque acabamos de estrenar un gobierno con el PIN del nuevo orden mundial. No tengo más que decir. Muchas gracias. Bien, perdón. Como yo dije al principio, las teorías sobre las causas o los que estaban en la sombra del asesinato de Kennedy son muchísimas. Yo he citado 3 que me han parecido las que pueden tener un cierto peso. Y también, como digo, ninguna ha sido probada hasta ahora, ni documentalmente ni con otro tipo de argumentos. Pero, por supuesto que es posible también, claro. Muchas gracias, Manuel Ángel. Yo creo que en la humanidad ha habido 2 grandes magnicidios, uno el de Kennedy y otro el intento de magnicidio del general de Gaulle en Francia. Los dos tienen una simbología: gran multitud de masas, tiroteados desde 2 edificios abandonados, y uno se pregunta, ¿cómo pueden 2 pistoleros superar barreras de control y hacer lo que hicieron? Del magnicidio de Kennedy se ha dicho muchas cosas. Una, que pudo haber sido evidentemente los disidentes cubanos; la segunda, que pudo haber sido la mafia; y la tercera, que pudo haber sido el Ku Klux Klan. Yo creo que lo que la sociedad americana no aceptaba es que Kennedy iba a hacer la campaña de segregación y otros avances sociales que chocaban con lo que era la cultura americana de aquel tiempo. Y no hay mejor que matar al asesino para que nunca se sepa la verdad. Yo he leído un libro que se llama Muerte de un presidente, de 1000 páginas, donde hay muchos capítulos que hablan del informe Warren, y hay algo, usted decía que no sé si el informe se llegará a saber. Yo creo que no, porque... Perdón, el informe de Warren es público. Mi teoría, y a ver si la comparte usted, ¿no puede ser posible que esté la mano negra de la CIA detrás de todo eso? Muchas gracias. Bien, a ver, todo es posible. Hay quien dice que también era el FBI, la mala relación de Kennedy con Edward Hoover, el director del FBI, que además parece probado que tenía dosieres de todos los políticos norteamericanos, incluidos los Kennedy. Pero claro, todo eso son teorías. Yo aquí me he limitado a exponer 3 que a mí me han parecido que dentro de las especulaciones
pues eran las que tenían un cierto peso. Pero desde luego el informe Warren sigue siendo cuestionado. Es un informe exhaustivo, enorme, miles de páginas, y al final concluye que sí, que fue Lee Harvey Oswald el que mató a Kennedy y que no hubo ningún tipo de cómplices ni de nada. Eso es lo que dice el informe Warren. Se han desclasificado últimamente bastantes documentos que no han aportado nada nuevo y quedan unos pocos documentos por desclasificar. No sé lo que hay en ellos, lógicamente, pero yo me temo que tampoco van a aclarar nada. Buenas noches. Mi pregunta es un poquito más técnica. Comentó que iba a hablar de las enfermedades del presidente Kennedy. Correcto. ¿Será posible que mencione brevemente sobre eso? Sí, Gracias. a ver, bueno, brevemente de memoria, y además aquí hay varios médicos que a lo mejor lo pueden aclarar. Bueno, Kennedy padecía la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison parece que se le detecta en la juventud, a los 20 y tantos años. Eso, cito, y que los médicos me perdonen, es una inflamación de las glándulas suprarrenales. ¿Es así? O una insuficiencia. Bien. Eso produce una serie de síntomas, cansancio, a veces vómitos, malestar general. Es decir, no es invalidante del todo, pero sí dificulta mucho la vida normal. Produce diarreas también. Pero hay un segundo problema de salud en Kennedy. Kennedy, siendo joven, jugando un partido de rugby en la universidad, recibe un golpe que le afecta a la columna, a la parte de la espina dorsal. Ese golpe queda ahí, no parece que fuera excesivamente grave, pero en la Segunda Guerra Mundial él se enrola en la Marina norteamericana y va a la guerra en el Pacífico. Allí es capitán de una pequeña embarcación, una torpedera, una lancha que no tendría más de 20, 15 metros de eslora, en la que iban 7 u 8 tripulantes con unos torpedos para si veían algún barco japonés, pues torpedearles. Navegando de noche, sin luces, un barco, un destructor japonés, embiste, porque no le ve, y embiste esta pequeña embarcación, caen todos al agua y Kennedy, junto con otro compañero, consiguen llevar a todos los tripulantes a una isla que estaba muy cerca, una pequeña isla que estaba, una isla vacía. ¿Qué ocurre? Que en ese golpe del barco contra la pequeña embarcación, Kennedy se golpea contra un mamparo metálico y se le vuelve a resentir el golpe que ya tenía en la espalda. Después de la guerra le operan, luego a lo mejor se pueden poner las imágenes, mira a ver si encuentras las imágenes de la operación de la columna. Bien, le operan de la columna y le ponen una placa metálica para sujetar 2 vértebras. Todo esto dicho en lenguaje llano, no en lenguaje técnico de los médicos. Ahí se ve esa radiografía. ¿Qué ocurre? Que cuando le colocan esas piezas metálicas se produce un rechazo, una infección, tienen que quitárselas y volverle a operar y volverle a colocar esas placas. Eso le obliga a llevar un corsé, lo hemos visto antes, un corsé como ese, casi permanentemente para sujetarle la espalda. Entonces, esa imagen que vemos de este Kennedy exultante, derrochando vitalidad, etcétera, no era la imagen real. Y después aparecen 2 doctores, uno que tenía un nombre así como un mote, que era el no me duele o el quítame el dolor, un médico que termina al cabo de un tiempo siendo invalidado su licencia médica por mala práctica, que lo que hacía con Kennedy era proporcionarle cócteles de medicamentos, pues estimulantes,
calmantes para los dolores, etcétera, pero que lógicamente estaban contraindicados con su estado general de salud, ¿eh? Pero que durante unos años le mantuvieron pues, en una actividad exultante, pero se estaba autodestruyendo con ese... porque eso nunca se lo recetaron los médicos de la Casa Blanca. Él tenía un médico que entraba y salía de la Casa Blanca y le preparaba este tipo de cócteles de fármacos. Y eso, naturalmente, también influía en su salud. Por tanto, Kennedy era, no digo lo contrario, pero casi lo contrario de esa imagen del joven atlético, derrochador de energía y de vida, sino que era un hombre con enfermedades de cierta importancia. Oye, bueno, magnífica la conferencia. Bueno, la brigada llega hasta Trinidad, casi hasta el Escambray, que como sabéis hay una resistencia castro-militar importante. No, mi pregunta, querido Manuel Ángel, ¿por qué Kennedy es tan terco con el tema de Playa Girón? Es decir, ya el plan lo ha montado el general Eisenhower de West Point, que se va cateado en la Segunda Guerra Mundial. Pero él ya dice, se acabaron, lleva 3 meses en Casablanca, en la Casa Blanca, pero dice, se acabaron los apoyos a los milicos, a los militares en Hispanoamérica, en Iberoamérica, en Latinoamérica, como quieras decirlo. Vamos a apoyar básicamente, se apoya a la democracia cristiana, como sabes bien. ¿Por qué es tan terco? Él habla con gente importante del exilio. Miró Cardona, que ha sido primer ministro con Castro, habla con Antonio Varona y con Pepe San Román, sus padres de Santoña. Y entonces Pepe, que ha venido hasta que murió el pobre, venía a veranear o se pasaba una temporada en Santoña. Pepe nos contaba textualmente, mira, nosotros le decíamos, es un error, no se puede hacer un desembarco por la noche, eso se ha hecho en la Segunda Guerra Mundial, pero ahora es un error. En Zapata es terrible, es una ciénaga, no se puede hacer, no quería. Él dice en perfecto español, bueno, pero el cielo va a ser de ustedes. Ellos consideran que va a tener un apoyo aéreo. No consiguen convencerle, es un error. Vamos a ir a Escambray, que están combatiendo gente, es un error. ¿Por qué? Y es mi pregunta concreta, Manuel Ángel, ¿por qué es tan terco cuando ya roto todo el tema, hace lo que tú has comentado, Alianza para el Progreso, a los chicos universitarios, a América, a Iberoamérica, pues a Chile, a Venezuela, a Colombia, etcétera, etcétera? La foto, por cierto, era de Rafael, no, era Betancourt, Rómulo Betancourt, el único viaje que yo sepa, que recuerde, que hizo a Iberoamérica Kennedy. Pues me pregunta, insisto, ¿por qué es tan terco cuando le dicen, incluso el general Oliva, que entonces es un teniente del ejército cubano, que es exiliado, que luego llega, es el único negro africano que llega a general en Estados Unidos? ¿Por qué, insisto, y termino, por qué es tan terco cuando le dicen una y otra vez que es un error seguir el plan que ha diseñado la CIA con el general Eisenhower? No te olvides que era un militar y él era un civil. ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿por qué es tan terco en el tema de Playa Girón, de Bahía de los Cochinos? Gracias. La contestación es muy sencilla, no lo sé. Es decir, lógicamente ni la mayor parte de los historiadores ha estado presente en las conversaciones de Kennedy con los funcionarios de la CIA y del ejército que le estaban diciendo que sí, que hay que hacerlo, que esto está ya todo organizado. Pensemos que él lleva 3 meses en la presidencia con 8.000 problemas y uno que le plantean es y que esto ya está hecho y que adelante. ¿Por qué no hace caso los que le dicen que eso puede fracasar? Pues no lo sé. Desde luego que fracasó, eso es un hecho, ¿eh? Y que también es verdad que él después se dio cuenta de que se había equivocado gravemente y empezó a negociar con el gobierno de Fidel Castro para que todos los que habían sido hechos prisioneros por rebelión y por invadir Cuba, los devolvieran a Estados Unidos, y si no lo tengo mal estudiado, prácticamente el 100% fue liberado al cabo de unos pocos años y volvió a Estados Unidos, lógicamente a cambio de contrapartidas que consiguió el gobierno castrista, que por otro lado
pudo haberlos fusilado a todos, porque al final eran unos rebeldes armados que entran en el país y no lo hizo. O sea que bueno, eso yo creo que solo lo saben los que estuvieron allí y por desgracia me temo que están todos muertos. ¿Alguna pregunta más? Uno de los aspectos que más nos puede interesar personalmente del legado de Kennedy, a ti y a mí, y a Íñigo, es el aspecto del cambio que introdujo en la comunicación. Es decir, presencia masiva en televisión, presentación de una familia modelo, cuando las mujeres de los presidentes anteriores prácticamente no aparecían, pero todo estaba construido sobre una gran mentira, porque no era precisamente una familia modelo, y de entonces es conocido la fama de mujeriego, fama bien ganada de Kennedy. No sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, vamos a ver. Uno de los capítulos que no he desarrollado es precisamente las relaciones personales de Kennedy con las mujeres. Kennedy ha llegado a ser calificado, a lo mejor un poco exageradamente, pero al menos aproximadamente, como un auténtico depredador sexual. Él ha tenido muchísimas relaciones íntimas con secretarias, con personal de la Casa Blanca, con actrices y fundamentalmente la más conocida, la más famosa, con Marilyn Monroe, que además cantó el cumpleaños feliz a John Kennedy en el Madison Square Garden, en unas imágenes que son míticas por el vestido que llevaba Marilyn Monroe y por cómo cantó el Happy Birthday to You. Pero sí, en efecto, eso es así. Y luego, en la familia Kennedy, pues los hermanos, si no eran igual que él, eran bastante parecidos. Sí. Bueno, sí, eso está claro. Me imagino que en determinados momentos se le quitaría. Pero naturalmente creo que ninguno de nosotros hemos estado en el dormitorio de la Casa Blanca, entonces no sabemos lo que pasaba allí. Pero desde luego Kennedy, documentadas, están muchas relaciones con mujeres del entorno de la Casa Blanca e incluso, pero bueno, esto no está tan confirmado, en alguna ocasión sus escoltas le proporcionaban acompañantes. Pero ese es otro capítulo, el capítulo amoroso de Kennedy, que sin embargo él mantuvo una estrecha y firme relación con su esposa, con Jackie Kennedy, hasta el punto de que ella, parece claro que era conocedora no de todas las infidelidades, pero sí de algunas, y se lo perdonó. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias por su presencia, atención y preguntas. Y buenas noches. Muchas gracias. A ti.